aconsejable un judío ir a una mezquita, obviamente por el peligro. Ok, para comenzar, la casa abrahámica se llama la Rambam, y el Rambam era el doctor del sultán de Egipto. Él era español, judío español, que salió corriendo de la Inquisición y terminó en Egipto, y era una persona muy brillante y terminó como doctor del sultán. Bien. Eso es para comenzar. Así que, y era tolerable el Islam en Egipto en ese tiempo, porque en Marruecos no lo era, por ejemplo. Y muchos judíos fueron forzados al Islam en ese tiempo, así como muchos judíos fueron forzados al cristianismo en España. Así que era tolerable, había tolerancia en Egipto, y tal vez por eso tomaron el nombre. La sinagoga se llama Rambam, Rabino Nachmani, Rabino Moshe Ben Maimón, por esa razón, por el erudito en doctor del sultán. Este era un hombre brillante, era rabino, doctor, era de todo, matemático. Hasta hoy en día los doctores de hoy aprenden del Rambam, para que sepan. Pero bueno, una persona bastante avanzada en la medicina. Bien. Así que tal vez por su actitud, él era una persona admirable, me imagino, por los árabes. Muchos de sus escritos están escritos en árabe, para que sepa. Aunque sea español, su escrito está escrito en árabe, que es cómico. Bien. Ok. Ese es un punto para saber. Tal vez por eso lo llaman Casa Abraham, y por eso la sinagoga se llama Rambam. Bien. Tal vez por ese punto solito. Pero, ¿a qué judío puede atender ese lugar? Esa es otra pregunta. Diferente al cristianismo e Islam, que el judío tiene Shabbat, el sábado, que viene de la Biblia, obviamente. El cristianismo tiene el domingo, que es de tradición católica, obviamente, y el Islam, que viene el viernes, que quién sabe dónde lo sacaron, pero bueno. Ellos pueden manejar, los cristianos islámicos pueden manejar a su templo, a su iglesia. El judío no va a manejar en Shabbat. Y también no va a caminar en lugares fuera de su comunidad, porque la Torah lo prohíbe, la Biblia lo prohíbe caminar fuera de la propiedad. Claro. De cierto tiempo, si uno vive, por ejemplo, en una ciudad, puede caminar dentro de la ciudad, pero fuera de la ciudad es prohibido. Claro. Aquí están los tres templos, aunque los tres están separados, están en el mismo complejo. Sí. Y son, se puede decir que una misma cosa. Pero menos problemático que Porque, si están en el mismo edificio, le digo. Bueno, sí es menos problemático, pero igualmente tiene un mensaje de que claramente están haciendo las cosas juntos pero no revueltos. Ok. Entonces, como un mall, centro comercial que tiene la tienda de Apple y tiene la tienda de Windows. Ahí está. Pero esto está hecho específicamente para que las tres religiones adoren juntas. Esto como lo del sábado y el domingo, esto no tiene mucho que ver, porque en realidad la Iglesia Católica celebra servicio todos los días, incluyendo el sábado. No, pero es que no entendió el punto todavía. Disculpe, le voy a explicar lo del sábado. ¿Dónde está la comunidad en esta es una isla, para que yo sepa. Sí. Pero ¿dónde está la comunidad? Está fuera de la isla, la comunidad judía. El cristiano agarra un carro, maneja 20, 40 kilómetros, llega y no hay problema. El islámico también. El judío, voy a regresar al punto que no me entendió, tiene la ciudad. Me estoy riendo porque un padre católico estaba diciendo el otro día que el judío se queda encerrado en su casa y no tiene permiso de ir al baño. Se muere la gente si no va al baño. Es tontería total. Y obviamente, por falta de conocimiento, el judío puede caminar en su barrio con tal que no haya divisiones. Así que el problema es que quede en una isla. Así que un judío podría ir a la sinagoga, si quiere, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo, pero no el sábado. Entonces esto sería decoración. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo veo. Esto sería más decorativo, simbólico para el judío, la sinagoga. Tal vez la iglesia no lo ve así y tampoco la mezquita tal vez lo ve así. El judío no lo podría tomar
tan serio, porque no van a ir en Shabbat, el sábado, a la sinagoga porque estarían rompiendo el Shabbat, que sería contrario a la Torah, a las escrituras, porque está fuera de lo que se llama la área permitida. Una vez que está en una isla, ya no es permitido cruzar al otro lado en Shabbat. Así que claro. ese es un punto que también no lo sabía usted. ¿Lo sabía eso usted? Claro. Sí, sé las restricciones del Shabbat, pero igualmente esto es algo que los antiguos hebreos no hubiesen permitido. Por lo tanto, yo sí creo que de alguna forma el judaísmo se está abriendo a ser un poco más liberal, vamos a decir de esta forma, porque yo no veo, no me cabe la duda, es decir, yo no puedo ver a Elías estando cerca de un templo o una sinagoga de los fariseos en el siglo I, estando cerca de un templo romano pagano. Perdón, entonces le voy a arruinar la fiesta. Entonces, le digo por qué. Porque Pablo se fue al templo de Diana. Pablo, yo no creo sinceramente que era fariseo, se lo digo sinceramente. Pero Pablo se fue al templo de Diana. No le andes creyendo a filosofía judía. No, de mi propio estudio. No olvídese de lo que él dice ahorita. Pero mi propio estudio por las cosas que él dice que no tienen congruencia. Pablo. Pero igual, él se mete al templo de Diana. Ningún judío serio en la Biblia se va a meter al templo de Krishna, al templo, ¿me entiendes? Eso sería inconcebible, imposible. Ahora, regreso al punto, sí, porque no es el punto de tirar a nadie nada, sino que claro. En Alexandria, obviamente Alejandría había bastante influencia griega, y sí había lugares donde la gente se congregaba por convivencia, y en varios lugares judíos, pero era, le voy a decir, tolerancia porque no hay de otra. Por ejemplo, le voy a decir mi perspectiva, un punto aquí que tal vez no lo ha visto. Zacarías 13, verso 2 dice que esto de idolatría se va a terminar en la era mesiánica, y usted creo que está de acuerdo conmigo en eso. Ahora, no más idolatría significa que no voy a tener que compartir con la locura del otro, porque todos vamos a tener casi sincronización. A ti te gusta la guitarra, a mí me gusta el piano, estoy inventando. Y que tenemos las diferencias de gustos, pero en la era mesiánica, pero por ahora tenemos convivencia, un poquito de tolerancia, porque no hay de otra. Los taxistas que conozco todas las semanas, una vez a la semana tomo un taxi, y me toca un hombre de Afganistán, un hombre de la India, un hombre, y hay que ser tolerante, no voy a ser pedante, me cuentan sus cosas, trato de ser amable, pero no puedo ser pedante. Hay veces que me comienzan a predicar, ahí pongo un poquito de freno, como no vamos para allá, porque no, usted sabe que enseño la Biblia y me sé la Biblia hebrea muy bien, así que no me van a engañar con eso. Pero son dos contextos diferentes. Porque en el siglo I había convivencia porque era obligado, porque estaban bajo el Imperio Romano. Si en tu ciudad, por ejemplo, en Toronto, donde vives, tiene que haber convivencia porque estás bajo otras leyes, bajo otra sociedad que no es de corte judío. Pero esto que está aquí, nadie está obligado a ir allí. Es decir, los judíos que van allí van porque quieren tener un punto en común con los católicos y con los islámicos. Es lo que te quiero explicar. No creo. Porque yo entiendo, a ver, déjame explicarte. Mira, yo entiendo que si tú vives en Toronto y el único lugar donde permiten hacer una sinagoga es un mall, y en ese mismo mall es donde único permiten hacer una mezquita. Bueno, yo entiendo que tú estés obligado a ir, pero esa es la sinagoga del lugar donde tú vas, así que no puedes ir a otra. Pero en este caso, ¿por qué razón un judío va a ir allí? Porque no es su sinagoga. Es un lugar de culto hecho específicamente no por judíos, sino por católicos e islámicos. ¿Por qué razón un judío debe de ir allí? Si no es su sinagoga en primer lugar, como tú bien dijiste, ni siquiera los sábados pueden ir allí,
así que les queda lejos, tienen que cruzar el mar, porque algo los mueve a ir allí. Y es que me gustaría saber qué mueve a un judío a ir a un lugar que no es una sinagoga construida por judíos, es simplemente algo de arquitectura puramente de otras personas y otras mentes y otras religiones y otras culturas. ¿Qué mueve a un judío a ir allí? Le voy a decir un punto que tal vez para regresar a ese punto. El Santo Templo en Jerusalén, el segundo templo, estaba gobernado por los saduceos, no los fariseos. Sí. Los fariseos estaban oprimidos bajo los saduceos y los romanos, obviamente. Los saduceos compraban posiciones y los fariseos, que eran judíos piadosos, no andaban comprando posiciones para servir a Dios, porque sería como tratar de... No, es trampa, obviamente, es bien tramposo. Los saduceos no tenían ese problema. El judío no tenía de otra de ir al templo porque Dios lo ordenó igual. Así que tenían que convivir. Tenían que convivir y a veces hacerse un poquito ciegos por las locuras de esta gente. A veces tenían hasta 2 sumos sacerdotes que compraron la oposición y al fin del servicio del día de arrepentimiento, el sumo sacerdote se iba a morir. Literalmente se iba a morir porque Dios lo mataba a la mitad del servicio. Así que como para qué clase de ego sería ese. Bueno, regreso a la segunda parte. Tenemos el edificio ese en Abu Dhabi. La gente tiene su sinagoga local, una casita inclusive, que es más conveniente que romper Shabbat e irse a un lugar lejos. Durante la semana, tal vez por espacioso, tal vez también póngase a pensar compromiso. Usted vive en un país árabe. Yo tenía amigos que vivían en países árabes. Esa gente vive siempre bajo la zozobra islámica. Usted no ha vivido sobre eso, pero una zozobra horripilante. A mi amigo que vivía en Omán, le llegaba el policía a tocar la puerta y le decía, toma un boleto de tránsito. Y mi amigo, pero estoy en mi casa. Y le dice, sí, pero el árabe vecino tuyo cometió una infracción, pero como él es árabe, no le ponemos la boleta, así que te la damos a ti. Así que eso pasa en países árabes y bastante injusticia. Así que podría ser política. Estos árabes construyeron el edificio. Bueno, vamos a tener que... Estamos viviendo en su país, escuchémoslo un poquito, pero también el edificio obviamente es bien lindo. Para hacer una boda es como hacer, no sé si los cristianos hacen eso, pero los judíos sí. Contratan un hall, que le llaman en inglés, un espacio para hacer las bodas. Y obviamente el edificio es bonito, elegante, ya lo compraron igual, así que usarlo. ¿Y por qué? Y entonces, ¿por qué tú dices que no estás a favor de eso? Porque al principio me dijiste, no te comprendo ahora. Te voy a explicar. Espera, déjame terminar. Al principio tú dijiste que no estabas de acuerdo, pero ahora no sé. No, a ver, explícate. Ok, buena pregunta. Mire, yo no soy ecuménico. No lo soy. Hay que ser amistoso, pero tampoco, como dicen, juntos pero no revolcados. Hay que ser amistoso. Mi vecino es griego. Así que buenos días, buenas tardes, amistoso. Bien. Pero, como le dije, para comenzar en Shabbat, yo ni loco se me pasaría por la mente, y creo que todo judío ortodoxo no se le pasaría por la mente, ir a este lugar, porque estaríamos rompiendo Shabbat. También la zozobra de persecuciones islámicas, porque este es un país islámico, no tanto los católicos, porque de seguro si tienen rabia con el judío, no van a hacer mucho, pero los islámicos son los que siempre la preocupación, especialmente que es un país islámico y hay que respetar sus leyes, hay que siempre estar con cuidado porque un día se levantan, y eso pasó en Irak. Irak era la comunidad judía más antigua del mundo. Hoy en día no hay ni un judío. Un día se levantaron, no tomaron café o qué sé yo qué, estoy inventando obviamente, el Estado de Israel se restableció y les dio rabia y mataron un montón de gente por la rabia. La zozobra islámica no es algo que uno puede... Déjame entenderte. Tú no irías el Shabbat, pero sí irías el martes a ese templo. Ok, le voy a decir. Si yo tengo una sinagoga local,
inclusive es una casa, un patio de una casa. Prefiero eso que ir a este lugar. ¿Por qué? Porque hay una idea en Torah, en la Biblia. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la intención? Por ejemplo, un ejemplo. Si una persona idólatra escribe un rollo de Torah, y obviamente fue por su idolatría, ese rollo de Torah se tiene que quemar, porque no se puede usar y no es sagrado del todo. Así que la intención, ¿cuál fue? ¿Fue una razón egocentrista? No lo sé. Tal vez los magnatos estos de Abu Dhabi tienen la razón egocentrista. Mira, yo soy tolerante. ¿Verdad? No, tal vez eso no es tan malo. Pero si la razón es idólatra o inclusive cuando uno construye una cosa, uno hace una cosa, en hebreo uno dice Shem Mitzvah, por ejemplo, los tzitzit, el manto de oración. Cuando uno está haciendo esto, uno tiene que decirle Shem Mitzvah tzitzit, por la causa del mandamiento de tzitzit, el manto de oración. Si una persona idólatra hace esto, yo no podría usarlo. Aunque es lo mismo y lo hicieron tal vez hasta mejor que yo. Así que la razón del edificio no lo sé, lo desconozco. No me gustaría a mí personalmente ir a ese lugar. Ahora, porque es un lugar elegante y tal vez te acomodan para fiestas, tal vez no es tan problemático. Eso es lo que estoy diciendo en diferencia. Porque es un lugar elegante, tener el espacio para la fiesta. Así que tal vez no es tan, pero no es un lugar sagrado, si me entiendes. Pero sí, pero como tú bien dices, tú mismo estás diciendo que si se usó para un propósito que no es el que el judío estima como digno, no debe de ser usado. Y sin lugar a dudas, esto se hizo con un propósito de unir las tres religiones. ¿Por qué? Unir las tres religiones ¿en quién? En un hombre, en Abraham. Nota que no se llaman las casas, se llama la casa. Y aquí es donde está el asunto. Simplemente el judío está en un cuarto, en una habitación, el católico está en otra habitación y el islámico está en otra habitación. Pero se llama la casa de Abraham, no las casas de Abraham. Buen punto. Entonces, tanto el judío como el islámico como el católico están en la misma casa. Eso es una gran mansión. Los jardines que ves ahí son los jardines de la casa. Esos tres santuarios son tres santuarios de la casa. Esto es un solo complejo. Es un poco diferente a una sinagoga que una comunidad judía construye en cualquier lado. Y bueno, ¿qué importa si en el mismo barrio viene entonces una comunidad islámica y construye, una comunidad católica construye, una comunidad hindú construye? No hay problema, porque no es la misma casa. Pero aquí lo que yo estoy viendo es que es la misma casa porque ese es el nombre que tiene, la casa abrámica. Le digo una cosa que me sorprendió de el presidente Trump. El presidente Trump, él hizo los tratados de paz. Que fue sorprendente porque, bueno, algo que es imposible se convirtió en posible. Mi perspectiva en esto, se lo voy a decir porque creo que tiene que ver con esto también. Estamos, y creo que esto está de acuerdo conmigo, estamos ya al fin de los tiempos, cerca de la era mesiánica. Creo que estamos cercando ese tiempo. Sí. Así que estamos saboreando lo que viene en la era mesiánica. Eso es lo que yo pienso muchas veces. El presidente Trump me dio un sabor, así como Bukele, el presidente Bukele, que hace maravillas, un hombre que yo respeto, y le digo, él es palestino, para que sepa, su hermano es imán de una mezquita, y él es una persona que admiro increíblemente. Realmente no digo soy de islámica, de palestinos. No. Ahora, esta gente ha hecho cosas que son imposibles, pero para mí me da el sabor. Tal vez no digo que es totalmente de Dios, puede ser muy bonito, pero me da el sabor mesiánico. Es decir, que ves al presidente
del Salvador como si fuera una figura mesiánica del Salvador. Me da el sabor mesiánico. No estoy diciendo que él es mesiánico. Yo entiendo. Yo Y comprendo. entonces me entusiasma de pensar, porque Isaías 11 dice que vamos a convertir los instrumentos de guerra en instrumentos de agricultura y no van a conocer más guerra. Y entonces para mí me da un poquito de esperanza esa parte. También, casa de Abraham, obviamente, y lo dice el Rambam, para que sepa, el mismo doctor, aquel que le dije, él dice que la razón, perdón si lo digo así, la razón de cristianismo e islam es para que todos conozcan de la idea bíblica que tiene que ver obviamente comenzando con Abraham. Así lo dice el Rambam. Así que él ve el Rambam, el propósito del cristianismo, para que cuando venga el verdadero Mesías, de acuerdo a la tradición hebrea, todos lo van a reconocer. Muy bien, esa es una idea. También, obviamente, poco hace pensar que la casa de Abraham en Abu Dhabi, aunque tiene buena, pienso yo, no lo veo tan mal intencionado, se lo digo. Lo que sí veo personalmente es que tal vez fue un intento de unir, pero lo que va a unirnos a nosotros es el edificio que está atrás mío, el Santo Templo, que se llama la Casa Oración para todas las naciones, el templo. Isaías 2:2, que dice que todas las naciones van a ir al templo y van a decir, sabemos que Dios está contigo. Zacarías 8:23, que dice que 10 hombres de las naciones se van a agarrar del manto del judío y van a decir, sabemos que Dios está contigo. Todo el mundo, inclusive Zacarías 14, al final dice que las naciones que no vayan a alabar al Creador en el Santo Templo, en el Festival de Tabernáculos, van a recibir las plagas de Egipto. Así que como que no es tan opcional, hay veces. Pero esa es la era mesiánica que está por venir. Así que tal vez un intento o tal vez una chispa que Dios nos está tratando de dar con el dinero de esta gente que tiene plata, usted sabe, para darnos el aliento que va a ser posible un día. Zacarías 13, verso 3, ya no va a haber idolatría, todos juntos. Salmo 67, que es mi favorito, dice, Yodu Hamim Elohim, Yodu Hamim Kulam, toda la gente junta va a adorarte. Así que todos vamos a ir juntos a Jerusalén. Usted, pastor, su gente, vamos a ir todos a Jerusalén a adorar al Creador. Esa es la profecía de Zacarías, esa es la profecía de Ezequiel. Sí, yo también creo eso, no en el contexto que tú lo dices, por supuesto, pero el cristianismo también cree que el tercer templo será levantado y que todos van a ir a adorar ahí a Jerusalén durante la era mesiánica. Lo que a mí me preocupa, Johanan, es que yo estoy mirando que tanto católicos como islámicos, y ahora estoy viendo que también como judíos, en realidad no están preocupados por esto que está ocurriendo. Lo ven como algo dentro de lo que cabe positivo, aunque no estén de acuerdo en algunas cosas, por supuesto, pero lo ven como algo positivo. Y esto al menos los cristianos, yo sé que tenemos una manera diferente de ver las cuestiones de los tiempos finales, pero al menos los cristianos, al menos el Nuevo Testamento, habla acerca, en Apocalipsis capítulo 13, de que todos los hombres se van a unir a adorar a una persona. Pero claro, no es el Mesías verdadero, sino un falso Mesías que va a llegar. Y va a haber un falso profeta que va a unir a todas las naciones y que todas las naciones van a escuchar a ese falso profeta. Y al menos el cristianismo tiene la visión de que ese falso profeta viene a través del ecumenismo. ¿Por qué? Porque, a ver, si las tres religiones más grandes se ven no como muy distantes, un gran predicador católico, pues tal vez puede ser escuchado por islámicos o por judíos, o un gran rabino judío, tal vez puede ser escuchado por católicos y por islámicos, o un gran imán muy carismático puede ser escuchado, porque ya no se ven como algo así como enemigo. Y está bien que no se vean como enemigos, pero por lo menos a nosotros sí nos preocupa muchísimo esa casa de Abraham, que traiga consigo como que, bueno, los tres somos más o menos lo mismo, tenemos nuestras diferencias, pero venimos a hacer lo mismo. Y eso yo lo veo hoy, muchos cristianos
escuchan a los rabinos judíos. ¿Ok? Muchos católicos decían, tal vez tu canal o el otro, lo siguen tanto evangélicos como católicos. Entonces yo sí estoy viendo que en el mundo las religiones se están acercando. Ya no es como antes, que catolicismo era catolicismo, el islam era el islam y el judaísmo era el judaísmo. Para nosotros eso sí es preocupante. Se lo digo una cosa, es una profecía bíblica, dice Salmo 100, obviamente hasta la Biblia cristiana dice eso, que los judíos tienen los oráculos de Dios, pero también lo dice Salmo 147, al final, que dice: el Eterno le dio estatuto y regla a Israel, no se lo dio a las naciones, sus reglas y estatutos los conocen. ¿Para qué? El pueblo de Israel se llama el pueblo de luz a las naciones, así que mi perspectiva de yo, que lo que yo hago, no es tratar de odiar al mundo, sino tratar de llevarle la luz de la Torá, de la escritura, porque el Eterno nos dio las escrituras, nos dio el hebreo, que es el lenguaje original de la Biblia, la interpretación de la Biblia que está, y como le dije, no es tanto ser ecuménico, es por ahora, por ejemplo, yo no me pongo a preocupar, por ejemplo, le doy un ejemplo cómico: Brasil construyó una réplica del templo. Sí. Gente más loca, pienso yo, parte porque no es sagrado. Y tienen hasta un arca y tienen toda su locura. Digo, esa gente está delusional, porque el único lugar que tiene promesa que el Eterno va a poner su nombre es Jerusalén, es el monte de Sion, donde se va a construir el tercer templo, final templo, como lo dice Ezequiel. ¿Para qué van a construir un templo en San Pablo? Entonces, en ese momento, locura total. Pero no me preocupo ni pierdo sueño porque, mira, tienen un templo y la gente que lo corre no son familias sacerdotales, son cristianos disfrazados de que se ve cómico en un caso bastante grave. Porque digo, esa gente está buscando la muerte de parte de Dios, estoy hablando. Claro, yo entiendo. Uno no juega con las cosas de Dios. Pero sí, le digo, no me preocupo tanto de Abu Dhabi. Por eso, porque tal vez es ser, como dice en inglés, being polite, ser una persona, bueno, lo hicieron en el edificio, ya está ahí, usémoslo para que no digan nada. Especialmente que tienen negocios a gente que vive en Abu Dhabi, los judíos. No sé si los evangélicos rechazarían que les construyeran un edificio a ellos también. No lo sé. No, para nosotros sí sería completamente negativo. Pues no lo haríamos. Como le dije, el judío no va a ir ahí en Shabbat, ni loco. Tal vez por una función porque necesitan espacio y hace calor el lugar. Así que tener aire acondicionado no está tan mal. Pero no es por ecuménico. No es por eso del todo. Se lo digo sinceramente. Pero sí, da un sabor del futuro templo que viene. Y esa es una parte que me tiene alentado. Todo se está reconstruyendo, todo se está listando para el tercer y final templo. Una era fantástica que estamos viviendo. Mira, la tribu de Dan ya regresó, que son los israelitas de Etiopía, ya regresaron. Y obviamente en Ezequiel 48 habla que la tribu de Dan era la primera que regresara para recibir porción territorial, perdón. Sí, ¿y cómo saben qué es la tribu de Dan? Porque, bueno, genéticamente eso es completamente imposible de Ok, históricamente, Etiopía, específicamente, por miles de años se ha sabido que esta es la región de la gente de Dan, específicamente los grupos judíos que le llaman Falasha. Había un historiador español, judío, que viajó a Irak, pero pasó por Etiopía y encontraba gente que eran danitas, que le llaman, ellos hablaban como tribu de Dan. El rabino Ovadia Yosef, de bendita memoria, que es el rabino más importante, más sabio que tenemos en Israel hasta hace tiempo poco, él, después de su estudio, determinó que eran tribu de Dan. Así que son oficialmente bienvenidos, son israelitas. Y obviamente Ezequiel 48 dice que ellos son los primeros que reciben porción tribal. Esos son los primeros listados, inclusive. Así que vemos cómo, obviamente veo gente que dice... ¿Tú no crees que eso se ve un poco forzado? Porque el problema es que
en la ley era bien importante que pertenecieses a una familia. ¿Y cómo es que saben si la tribu de Dan también fue dispersa y fue llevada cautiva? ¿Cómo se sabe que en realidad los que están allí, porque pueden ser judíos, o vaya, judíos no, hebreos en este caso, pero cómo se sabe genéticamente que es alguien de la tribu de Dan? Es prácticamente imposible. Es una cuestión tan solo de creer por fe que esas personas son de Dan, pero No, ¿cuál porque sería? le dije, históricamente le dije, no estoy hablando porque me sentí bonito, históricamente hay No, yo documentación sé, que pero por llega. ejemplo, históricamente, tú puedes decir, a ver, en la región de España, históricamente, tal vez se asentaron dos de la tribu de Judá, pero eso no quiere decir de ninguna forma que no se asentaron otras tribus también. Y personas hebreas de otras familias que en realidad no pertenecen a la tribu de Judá. El otro problema también es que, pues, ¿cuáles son las pruebas históricas como Le voy a tal? decir, mire, generalmente, y obviamente estoy viendo una persona que dice, ya estoy escuchando mi mente, es que los registros del templo fueron destruidos en el templo. Eso no existe, esa idea no era un archivo, una casa de archivo, eso es tontería, fuera de historia. Cuando una persona se casa y conoce su afiliación tribal, en el contrato de matrimonio pone fulanito de tal, hijo de fulanito de tal, de la tribu de. Lo Claro. pone en su contrato matrimonial. Y ese es del lado paterno porque solo el papá da tribu. Así que la mamá